Tenemos una misión, la de evangelizar, y es tarea de todos y todos los días. La iglesia sobre la tierra debe ser la representante de los principios celestiales. En medio de la terrible confederación de injusticia, engaño, robo y crimen, esta debe de brillar con la luz de lo alto. Debe someterse en la justicia de Cristo contra la apostasía prevaleciente. El Señor ha enviado sus mensajes para este tiempo, para establecer el cristianismo sobre una base eterna, y todos los que creen en la verdad presente deben estar firmes, no en su propia sabiduría, sino en Dios, y levantar los fundamentos de muchas generaciones, las sendas antiguas. La iglesia debe reconocer la autoridad divina. Nuestro Señor y Salvador dejó a un lado su dominio, sus riquezas y su gloria, y vino a buscarnos para salvarnos de la miseria y hacer de nosotros seres semejantes a Él. Se humilló a sí mismo y tomó nuestra naturaleza para que pudiéramos aprender de Él, y al limitar su vida de generosidad y abnegación, pudiéramos seguirlo paso a paso hasta el cielo. La luz del cielo vendrá a los que sienten necesidad de ella y que la buscan como tesoros escondidos. No podemos envolvernos en otro negocio sin restarle vigor y fuerza a nuestra labor en la causa de Dios. Pero si nos hundimos en un estado de inactividad, permitiendo que nos gobierne el poder de Satanás, Dios no nos enviará a su Santo Espíritu como nuestra mayor necesidad. Nuevamente, mis amigos, es un privilegio saludarnos en el nombre del Señor Jesús y asimismo permitirnos estar en su casita para poder llevar a cabo nuestra siguiente reflexión acerca de la verdad del santuario echada por tierra. ¿Qué le parece si hacemos una oración para poder iniciar y abriendo las Escrituras? Señor, gracias nuevamente porque en tu palabra nos das una esperanza, porque en ella encontramos refugio santo y en especial queremos en ella contemplar a nuestro Maestro Jesucristo. Allá en el lugar santísimo donde Él se encuentra, ministrando, Señor, delante del arca del pacto en los 10 mandamientos, y así mismo, Padre, poder seguir adelante. Bendícenos, por favor, acompáñanos, danos de tu gracia y de tu Espíritu para poder seguir adelante, confiando en cada una de tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias nuevamente porque le das un espacio al Señor Jesús, al Padre de los cielos y al Santo Espíritu, que es nuestro Maestro, que nos enseña día con día al abrir la palabra de Dios. Así que, por la gracia del Señor, quiero ir contigo al tema de la verdad echada por tierra en el ministerio, pero vamos a estudiar el tema número 3, que se titula La verdad del santuario echada por tierra. Así que vayamos a las Escrituras y vamos a ver en la continuidad del tema pasado, ¿quién echó por tierra la verdad? ¿Ven? Aquí vamos. Y vamos a decir entonces que la verdad echada por tierra lo hizo el sistema que conocemos, ¿verdad? Y que hoy en día se representa por un sistema político religioso, que es prácticamente el cuerno pequeño o el papado. Declaraciones como estas. Uno salió de la cuarta bestia. Recuerda que en la Biblia, bestias significan reinos. Y en nuestra ocasión pasada vimos cómo en Daniel 7 había 4 bestias. Un león, Babilonia, un oso, medo-persas, un leopardo, los griegos, y una cuarta bestia que representó prácticamente al Imperio Romano. Y que esa cuarta bestia tenía 10 cuernos. Y que dentro medio de esos 10 cuernos surgió un cuerno pequeño, el cual creció más que todos los demás y derribó a 3. Y vimos entonces que ese cuerno pequeño, con esas características que menciona la Biblia, prácticamente identifica como al papado. Es decir, a la Iglesia Católica Romana, continuidad del Imperio Romano, y en aquel entonces fundada por Constantino. Así que característica número 1 salió de ¿quién? De la cuarta bestia. La número 2, de entre los 10 cuernos. Número 3, después de los 10 cuernos. Fue la siguiente, ¿verdad? Dice, diferente de los anteriores. Es mayor que todos, y enseguida aparecen las 4 características del cuerno pequeño. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y reinará, o en sus manos serán entregados hasta tiempos y la mitad de un tiempo. En estas 4 últimas hablará palabras contra el Altísimo. Vimos la vez pasada cómo este sistema tiene en sus enciclopedias y en su organización el que toman el lugar de Dios. La otra, a los santos del Altísimo quebrantará,
podemos entender que durante la Edad Media persiguieron a todos los cristianos que se levantaron con la palabra de Dios después de la Reforma. Allá después del 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero hizo la Reforma Protestante y la mayor parte de los reyes de Europa aceptaron que la Biblia fuera la luz del mundo, para que en aquel entonces, cuando el mundo vivía tanto en tinieblas espirituales, científicos y de expresión o falta de libertad religiosa. También vemos, ¿verdad?, cómo durante ese tiempo, dice aquí, pensaré en cambiar los tiempos y la ley o mudar los tiempos y la ley. Durante ese tiempo echó por tierra toda la verdad en cuanto a la ley de Dios y cambió los 10 mandamientos. Y la última que reinó prácticamente tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí sí que reinó aproximadamente 1260 años. Y es lo que vamos a analizar en este momento. Vamos a ver qué más hizo ese sistema durante la Edad Media. Bien. A manera de, diríamos, de historia, la iglesia heredera de Roma. La iglesia romana heredó todos los elementos y costumbres que dejaron los bárbaros y arrianos bajo la protección del obispo de Roma. En el lugar del imperio romano mundial, del cual es de hecho la continuación, surgió la iglesia católica romana diciendo: el imperio romano no ha muerto, sino ha experimentado solo una transformación. El papa, que se llama rey y pontífice máximo, es el sucesor del César. Aquí tenemos este libro de historia que es el cristianismo de Nueva York, de Putnam Sons, en el 1903, en las páginas 269 y 270. Ahí también tenemos un poquito más de historia y dice el profesor LaBlanca. LaBlanca dice lo siguiente, vean, profesor de historia de la Universidad de Roma, dice: a la sucesión de los Césares siguió la sucesión de los pontífices de Roma. Cuando Constantino dejó Roma, él dejó su silla al pontífice. Y aquí tenemos la historia igual. Ahora vean, la característica principal de este sistema de cuerno pequeño, que en su fase espiritual representó al papado, tiene las siguientes características, que lo declara Daniel capítulo 8, versículo 9 y versículo 12, lo siguiente: y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Vimos cómo este sistema en sus escritos tiene como está sobre los ángeles, y parte del ejército de las estrellas hecho por tierra las pisoteó. También pudimos comprender que este sistema, ¿verdad?, encuadrado como, diríamos, como el dragón, que es el capítulo 12 de Apocalipsis, habla de cómo el dragón se trajo la tercera parte de las estrellas y las echó por tierra. Así que fueron primeramente los ángeles. Y también las estrellas tienen una connotación en cuanto a los cristianos. Leíamos también Daniel capítulo 12, versículo 3, que dice: y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Y aquí vimos que las estrellas que brillaron durante la Edad Media, que fueron perseguidos desde los luteranos, presbiterianos, anglicanos, toda esa hermandad linda, cuando en aquel entonces tenían la luz del evangelio y iban en contra de todo lo que era las costumbres, ¿verdad?, e indulgencias de Roma, ellos se levantaron con la Biblia para poder brillar en el tiempo del oscurantismo. Y después de esta reforma es cuando brilló prácticamente la ciencia, las artes, y fue como se vio prácticamente el desarrollo del mundo en aquel entonces. Viene la famosa revolución industrial, vienen diríamos todos los inventos científicos, y aumenta la ciencia desde aquel entonces entre sus principios o rudimentos, comparados con los de hoy en día. A tal grado, mis amados, que vemos que este sistema durante el tiempo de la Edad Media derribó a los cristianos como estrellas y los pisoteó, es decir, los persiguió. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Vimos la vez pasada también que se engrandeció contra el Señor Jesús, que es el príncipe de los ejércitos de Jehová. Como lo vimos, ¿verdad?, igualmente en Josué, la vez pasada. Y menciona por aquí: y por él fue quitado el continuo sacrificio. Ahí nos quedamos la vez pasada, y el punto que vamos a leer y vamos a enfocarnos es: el lugar de su santuario fue echado por tierra. Pero sin embargo, leyendo la otra parte para cerrar la connotación, dice: a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra toda tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Este sistema lo hizo durante la Edad Media. Hoy en día quiero decirte una cosa: la Biblia declara la verdad,
Y el detalle de este sistema es que el sistema se ha hecho adorar como Dios y tiene todos los títulos de Dios. Así que vayamos un poquitito, y aquí era prácticamente la característica número 3 que nos quedamos. Y por él fue quitado el continuo sacrificio. Este sistema quitó y escondió todo lo relacionado con la salvación. Ya leíamos San Juan 3:16, San Juan 1:21 que habla del Cordero de Dios, Efesios 2:8 y 9 que habla que la salvación es por gracia, Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, Romanos 8:34 que Jesús intercede por nosotros, 1 Timoteo 2:5 Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y 1 de Juan 2:1 que significa que Jesús es nuestro único abogado. Como Jesús no ha venido como juez de vivos y muertos, por lo tanto, en el plan de salvación solamente está Cristo Jesús delante del Padre para salvarnos, para perdonar nuestros pecados e iniquidades, y delante de Él, como se escribe en los libros, están los libros, está el libro de pecados y el libro de memorias. Y delante de Él se escribe todo lo bueno que tú y yo hacemos a la humanidad o con la humanidad. Así que algo bueno es que esta escritura, ¿verdad? El leer la palabra de Dios se escribe en tu libro de memorias y en el mío, como testigos, diríamos. O también todo lo malo, lo que el mundo desarrolla desde la corrupción de los gobiernos, ¿verdad? Todo lo que dice el mundo de pleitos, iras, contiendas, groserías, orgías, todo lo malo se escribe en el libro de memorias como pecados declarados abiertamente. Así que el robo, el adulterio, la fornicación, todo se escribe dentro del libro de pecados. Y estos libros, hasta que venga Jesús, traerá ¿qué? Un veredicto de culpable o inocente. Así que vayamos en esta característica número 4 que dice, el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y vea, diríamos entonces que cuando el tiempo de Moisés, Dios le dijo a Moisés, capítulo 25, versículo 8, me harán un santuario y habitaré en medio de vosotros. Así que Dios le dio, diríamos, todas las características del santuario, porque Dios quería habitar con su pueblo. Y exactamente, ese santuario estaba en el centro de las 12 tribus de Israel. Y mire, este santuario declarado, ¿verdad?, como el centro, porque Dios es el centro de toda la adoración, Dios es el centro de nuestras vidas, Dios es el centro de nuestros negocios y debería de serlo, Dios es el centro de todas nuestras relaciones públicas, Dios es el centro de nuestras palabras, de todo lo que hacemos. Así que Dios siempre ha querido ¿qué? Ocupar el primer lugar. Porque dice Mateo capítulo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Entonces vamos a entender que a la luz de la Escritura, si tú y yo buscamos primeramente a Dios, vamos a ponerlo como el centro de nuestras vidas para que nos bendiga, para que nos dirija, para que nos aparte del mal, nos guarde de todo mal y de todo peligro. Y es como Dios en primer lugar, ¿verdad? Él nunca fallará en sus promesas. Así que la Biblia declara todas las piezas que había, desde lo que era la puerta, el altar de los sacrificios, el lavacro, el altar, mejor dicho, el candelabro de los 7 brazos, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, el arca del pacto, la shequina, todo esto declaraba prácticamente las partes del santuario. Y el capítulo 25, versículo 40, mira, cuando se terminó y le dijo todas las características, mira lo que dice el versículo 40, dice, mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Éxodo 25:40. Entonces tú y yo vamos a entender que cada parte del santuario tenía ¿qué? Un simbolismo. Vamos a identificarlos previamente parte por parte para que tú veas el simbolismo que tiene y de cómo todos los días tú y yo entramos para poder acceder hasta el lugar santísimo en este momento donde se encuentra el Señor Jesús. Pero todo tiene un proceso. Y en lugar de su santuario, vean, dice aquí, en su santuario se construyó ¿qué? La Basílica de San Pedro en Roma, Italia, a donde se ponen prácticamente los humanos como los sumos pontífices. Así que diríamos que el santuario de Dios fue echado por tierra para poder poner en la mira de toda la humanidad un santuario construido ¿por quién? Por la Iglesia Católica Romana, en la cual, ¿verdad?, las personas piensan que en Roma es lo más sagrado, pero lo más sagrado está en el cielo, y ese es Jesús. Así que, ¿qué hizo el papado con la verdad del santuario? Véalo. Y vamos a ver prácticamente cada una de las partes. Mira, por ejemplo, de acuerdo a la palabra de Dios, la primera parte es la puerta. La puerta es Jesús.
Y por eso San Juan capítulo 10, versículo 9, dice la palabra de Dios lo siguiente, San Juan 10, 9, dice, asimismo la Escritura dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Así que si tú entras por la puerta que es Jesús, vas a ser salvos y Él te va a sostener. Como dice el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces vas a encontrar pastos como oveja. Entonces por la gracia de Dios, Él es la puerta ¿de quién? De nosotros día con día. Si tú entras por la puerta para ir al Padre, entonces estás en el lugar correcto, mañana tras mañana. Y por eso Mateo 7 del 13 al 14 dice lo siguiente, de la siguiente manera, dice, entrad por la puerta estrecha. Mateo 7, vea, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7 del 13 al 14. Entonces vamos a entender que la puerta que es Jesús, es que es la bendición, es estrecha, sí es cierto, porque para el reino de los cielos, ¿verdad? Tú y yo vamos a entender que somos apartados, somos santos. Y por la gracia de Dios, cuando tú entras por la puerta cada mañana en tus oraciones, vas al Padre en el nombre de Jesús. La siguiente parte, diríamos, es el altar de los sacrificios. Y en el altar de los sacrificios vas a encontrar a Jesús a la luz de la Escritura. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí tenemos el texto. Entonces tú y yo vamos a entender que por la gracia de Dios, todos los sacrificios que se llevaban a cabo, los simbolizaban prácticamente al Señor Jesús y su venida. Y cuando viene Jesús y muere por nosotros, entonces ya prácticamente ya no son necesarios más sacrificios delante de Dios, porque el único sacrificio que es Cristo Jesús se da prácticamente delante de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Y muere por toda la humanidad allá en el Gólgota, ¿verdad? Y por eso es que por la gracia de Dios vamos a aceptar a Jesús como el único sacrificio. Y por eso San Juan 1:29 dice que Jesús es ¿qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que tú y yo vamos a entender que el único que puede quitar tus pecados y los míos es el Señor Jesús. Y por eso usted y yo vamos a encontrarnos ¿qué? En la gracia divina. Y por eso el libro de Efesios capítulo 2, 8 y 9 que ya hemos leído, dice, porque por gracia somos salvos. Y en el santuario vamos a encontrar que la gracia de Dios es Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Sabes quién es el don de Dios? Es el Señor Jesucristo. No por obras para que nadie se gloríe. Y por eso es que tus obras tuyas y las mías no pueden ocupar su lugar, porque Él es el Salvador del mundo. Mira, la tercera parte que encontramos en el santuario es prácticamente el lavacro. Y el lavacro en aquel entonces lo utilizaban, vamos un poquito, este sí lo vamos a leer. Éxodo 30, versículos 18 al 21, dice lo siguiente. Éxodo 30, del 18 al 21, dice la palabra de Dios lo siguiente. Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. El versículo siguiente dice, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. ¿Por qué? Porque al ministrar con los corderos y el sacrificio se ensuciaban. Entonces para entrar delante de Dios en el lugar santo deben de entrar ¿qué? Limpios. Y por eso que dice, se utilizaba prácticamente el lavacro. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua y para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar ¿qué? La ofrenda encendida para Jehová. Así que vean, algo interesante. Diríamos, si ellos se lavaban, entonces nosotros tenemos que buscar una forma igual. Y se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Aquí tenemos los textos. Y sin embargo, esto representó prácticamente también ¿a quién? Es el bautismo para nosotros. Dice Romanos capítulo 6, 3 y 4 lo siguiente, vean. Dice la Escritura, Romanos 6, vea lo siguiente, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo. ¿Cómo somos sepultados delante de Dios
a través del bautismo. En el bautismo encontramos la muerte de nuestra vida antigua y ahora diríamos una vida nueva en Cristo Jesús, a fin de que como Cristo Jesús resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida o vida nueva. Y vamos a entender entonces que el lavacro es el símbolo del bautismo. Y por ello también se aplica en esta parte lo que dice 2 Corintios en el capítulo 5, versículo 17. Dice lo siguiente, 2 Corintios 5, 17. A la luz de la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios capítulo 5, 17. En esta parte que es el lavacro encontramos entonces que nosotros para acercarnos al trono de la gracia y para tener vida eterna y para día con día permanecer en la luz, debemos de ¿qué? Debemos de bautizarnos después que hemos sido doctrinados. La Biblia declara de antemano cuando el Señor Jesús se levantó después de que murió en la resurrección, Él nos declaró lo siguiente. Se encuentra en Mateo 28, versículo 18 hasta el 20. Mira, en aquel entonces Él declaró esto para aquellos que quieren bautizarse. Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El versículo 19 dice, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Sabes quién es un discípulo? Un discípulo es un seguidor del Maestro Jesús. Y aquí si Jesús nos manda a ser discípulos, quiere decir que tú y yo debemos de enseñar porque somos discípulos de Jesús. Y si enseñamos a otros, más discípulos van a adorar al Maestro Jesús, más le van a seguir, más se van a comprometer y más van a predicar. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el siguiente texto dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo tengo una pregunta, imagínate, por ejemplo, los discípulos de Jesús, ¿cuánto no aprendieron de Jesús durante 3 años y medio? Y por eso aquí dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vamos a entender que Jesús está con nosotros cuando estamos predicando la palabra de Dios, cuando andamos en la misión, cuando por la gracia de Dios vamos al templo, cuando estudiamos las Escrituras, ahí está Jesús con nosotros. Y para poder un día bautizarse hay que conocer ¿qué? Las Sagradas Escrituras. Y podemos entonces conocer que si las Sagradas Escrituras nos hablan de Jesús, tú puedes conocer doctrinas como, en este caso, la número 1, nosotros como adventistas utilizamos una guía que se llama la fe de Jesús. La número 1 es lo que la Biblia enseña acerca de Dios. La número 2, acerca de las Sagradas Escrituras. La número 3, acerca de la oración y la fe. Lección número 4, acerca de la venida de Jesús. La lección número 5, todo lo que está pasando ahorita, las señales de su venida. La lección número 6, el origen del pecado. La lección número 7, el plan de salvación. La lección número 8, el perdón de los pecados. La lección número 9, lo que la Biblia enseña acerca del juicio divino. La lección número 10, lo que la Biblia enseña acerca de la ley de Dios. La lección número 11, lo que la Biblia enseña acerca del sábado, el día de reposo. La lección número 12, la que la Biblia enseña acerca de cómo se guarda el sábado. La lección número 13, lo que la Biblia enseña acerca del estado de los muertos. Es decir, se van al cielo o no se van al cielo. La lección número 14, lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. La lección número 15, lo que la Biblia enseña acerca del espíritu de profecía. La lección número 16, las normas cristianas. La lección número 17, sigue hablando y hablando acerca del diezmo, acerca de las normas cristianas, de la vida cristiana, y el llamado. O sea, por la gracia de Dios, cuando tú eres doctrinado, sí, con estas doctrinas bíblicas en las cuales tú abres la Biblia como una biblioteca y buscas en un libro y buscas en otro que es simbolismo de los profetas, de los libros de la Biblia, entonces tú entiendes la Escritura y te preparas y tomas esta decisión. Y por eso es que para poder llegar al cielo, para poder estar con Jesús, debemos tomar prácticamente esto. ¿Por qué? Porque el bautismo tiene un símbolo, es la muerte a la vida antigua y diríamos, y ahora resurrección para la vida nueva. Y por eso la palabra de Dios dice también en el libro de Marcos capítulo 16, versículo 15 y versículo 16 lo siguiente, hablando precisamente también del bautismo. Para las personas que hemos creído, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. O sea, tú y yo creemos en el bautismo, que es ¿qué? Es para el perdón de los pecados. Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí tenemos el texto. Y se cumplió cuando los discípulos, cuando vino el Pentecostés, a la luz de la palabra de Dios,
¿verdad? De acuerdo a Hechos capítulo 2, 38, dice la Escritura, ¿para qué es el bautismo? Dice que la palabra de Dios dice lo siguiente, Hechos 2, 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. O sea, en aquel entonces viene ¿qué? Una multitud, escucha las Escrituras, escuchan que Jesús era el Cordero, y ellos dijeron, Señores, ¿qué haremos? Entonces viene la respuesta de Pedro. Pedro y los apóstoles les dijeron, dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí tenemos que el bautismo es para perdón de los pecados. ¿Dónde están los pecados? En el libro de pecados que está en el cielo, donde se escribe todo lo malo, las obras malas. Dice, ¿y para recibir qué? La guía del Espíritu Santo. ¿Y cuándo recibes el Espíritu Santo? Cuando te bautizas, como lo recibió Jesús. Mira, te quiero invitar para que vayas conmigo hasta el libro de Mateo capítulo 3, versículo 16 hasta el versículo 18. Mateo capítulo 3, 16 dice lo siguiente, a la luz de la Escritura. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí que los cielos le fueron abiertos, subió y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Imagínate, así como el Espíritu Santo descendió en Jesús para tomarlo ahora de ahí en adelante, vas a entender que cuando uno se bautiza después de que es doctrinado, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros para tomar nuestra vida. Y se cumplió con Jesús. Y el versículo 17 dice lo siguiente, de Mateo 3, 17. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Qué bonito es saber que Dios se complace con aquellos que toman decisiones para vida eterna. Y el versículo 18 de Mateo dice lo siguiente igualmente. Ahí tenemos esta parte nada más. Entonces mire, pero algo interesante. Si tú vas por ejemplo conmigo a Lucas, vamos a ver cómo el Espíritu Santo tomó a Jesús. Acompáñame por favor a Lucas capítulo 4 versículo 16 y versículo 17 con lo siguiente que dice, a la luz de la Escritura, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, o sea en el sábado, y se levantó a leer. Y el versículo 17 dice lo siguiente, y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. ¿Sabes? Cuando Jesús, después de que fue bautizado, recuerda esto, prácticamente se va al desierto para estar allá 40 días y 40 noches, ayunó. ¿Recuerda esto también? Y después cuando llega el ministerio, en este caso de tomar su vida y poder predicar la palabra, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces cuando uno toma las decisiones de bautismo, entonces el Espíritu de Dios está con nosotros. Y por eso la importancia de que esta verdad del bautismo es importante y fue echada por tierra. En la siguiente parte la vas a encontrar y vamos a encontrar prácticamente lo que es el candelero de oro. Y el candelero de oro lo vas a encontrar y dice San Juan capítulo 1 versículo 6, San Juan 1:9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Vea, el versículo 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y el versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Jesús es la luz del mundo. Él vino ¿a dónde? A los suyos. Y él dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y por eso el libro de San Juan igual, San Juan 8:12, fíjate quién es Jesús, a la luz de la Escritura. Entonces aquí otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino andará en luz de la vida. Vamos a entender, mi amado, mi estimado, que tú que estás viendo en este momento esta presentación, vamos a entender entonces que Jesús es ¿qué? Es la luz del mundo. Y si como la luz del mundo Jesús es nuestra luz mayor, entonces nosotros somos invitados para brillar. Y por eso Mateo capítulo 5 del 14 al 16 dice lo siguiente, vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5, 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando tú y yo alumbramos,
como Jesús, entonces somos ¿qué? Hijos de Dios. Y por eso que el candelero del lugar santo va a representar ¿a quién? A Jesús, de un sentido ¿qué? Simbólico. Porque Jesús es ¿qué? Es la luz del mundo. En la siguiente parte que vamos a encontrar en la mesa de los panes de la proposición. Y ahí vamos a encontrar entonces que por la gracia de Dios, dice Levítico 24, versículo 8, dice que el pan se cambiaba cada sábado, cada Shabbat. ¿Sí? Mateo 24, 8 dice, perdón, Levítico 24, 8, perdón. Levítico 24, 8 dice, y cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Cada sábado se pondrá ¿qué? Continuamente. Ahora mira, como en las tribus eran 12, había 12 panes. Entonces los 12 panes eran en 2 hileras, 6 en una hilera, 6 en la otra. Y por eso San Juan, capítulo 6, 35, hablando de que Jesús representaba el pan de la proposición. Ahora cuando viene a la tierra, dice San Juan 6, 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos a entender entonces que Jesús es ¿qué? Es el pan de vida, es el pan de la mesa de la proposición, porque Él es el que cumplía prácticamente todas las partes del santuario. Entonces, cuando tú y yo hablamos del pan de vida, estamos hablando de las sagradas escrituras, que representan a Jesús como el pan de vida. Si tú te alimentas día con las escrituras, entonces vas a crecer espiritualmente, vas a ser fuerte espiritualmente, vas a tener una relación personal con Dios. Y esa relación personal con Dios te va a dar la confianza de que eres hijo e hija de Dios. Por eso es que también 1 Corintios capítulo 11, 24 y 26, cuando Jesús instituyó la Santa Cena, mira lo que dice, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria mía. Y vas a encontrar entonces, nada más hasta ahí me quedo, que el pan de vida fue Jesús. Y por eso es que a la luz de la Biblia, el que se coma el pan de vida es escudriñar las escrituras y encontrar estas verdades. Estas verdades fueron echadas por tierra. ¿Por qué? Porque muchas de las veces en la tradición, en el 1545, se declaró en el Concilio de Trento que la Biblia tenía igual de valor que las tradiciones. Y ese es un grande pecado, porque las tradiciones son de humanos. Y las tradiciones, diríamos, prácticamente están llevando a la humanidad a adorar prácticamente a los ídolos. Una tradición, todas las fiestas de los santos. Entonces vamos a entender que cuando tú escudriñas la vida, comes el pan de vida, que es el que está representado, simbolizado en el santuario como la mesa de los panes de la proposición, en aquel entonces, el tiempo de Moisés, hoy vas a entender que Jesús es ¿qué? Es el pan de vida igualmente. Él es el que día con día es el pan del cielo, que debemos tú y yo ¿qué? Buscar todos los días. Así que pasamos a la siguiente parte y es el altar del incienso. Y mira, por la gracia de Dios, diríamos que Jesús es el que así mismo, como en aquel entonces el sacerdote ministraba, es el que pasa nuestras oraciones del lugar santo al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el incienso es algo que le agrada al Padre de los cielos, así como en aquel entonces. Así que el incienso simboliza las oraciones de los santos, que Jesús las recibe, las transforma, ¿verdad? En aquel entonces pasaban del lugar santo al lugar santísimo. En este momento nuestras oraciones acceden directamente hasta el lugar santísimo donde está Jesús, para poder ser contemplado y poder llegar al Padre. Así que vean, en la siguiente parte que tú y yo vamos a encontrar es el arca del pacto. Y en el arca del pacto encontramos ¿qué? Los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos se encuentran en Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 17. Estos 10 mandamientos que tú y yo conocemos, la verdad, fueron también echados por tierra. Por eso es que el mandamiento número 1 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El mandamiento número 2 se contempla a partir del versículo 4, que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Dice aquí, ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra. El versículo 5 dice, no te inclinarás a ellas. Otra versión dice, no las adorarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el mandamiento número 2, el cual reformaron los reformadores durante la Edad Media. El mandamiento número 3 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
El mandamiento número 4 dice, acuérdate del día de reposo o del sábado para santificarlo. Versículo 9 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas tener obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este es el mandamiento número 4. El mandamiento número 5 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 12. Versículo 13, no matarás. Versículo 14 dice, no cometerás adulterio. Versículo 15 dice, no robarás o hurtarás. Versículo 16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Versículo número 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos que están contenidos dentro del arca del pacto, la que estamos señalando ahí. Pero algo interesante, mira, dentro del arca del pacto encontramos también, delante del arca del pacto encontramos también a Jesús, porque Él es el que está en este momento ministrando en el lugar santísimo delante del arca del pacto. Y encontramos entonces el versículo que hemos leído, primera de Juan 2:1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mira, 1 Juan 2:1 declara que Jesús es ¿qué? Nuestro abogado delante de los 10 mandamientos. Porque cuando uno transgrede la ley, de acuerdo a la palabra de Dios, 1 Juan 3:4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es la infracción de la ley. Cuando tú y yo echamos por tierra la ley de Dios, estamos pecando contra Dios. Y el hecho de que se echó por tierra el santuario es echar esta verdad, que en su tiempo lo vamos a explicar más adelante. Pero algo interesante, mira, la ley de Dios es una copia de Dios, es una copia del carácter de Dios. Y por lo tanto, cuando tú y yo guardamos los mandamientos, tratamos de poder ser santos como Dios es santo. Tratamos de ser buenos como Dios es bueno. Cuando eres bueno, cuando no robas, no mientes, etcétera, etcétera. Nada más para una ilustración. Entonces, mira, delante del arca del pacto está ¿quién? Jesús en el lugar santísimo. También aquí encontramos la Shekinah. La Shekinah era la gloria de Dios. En aquel entonces, la Shekinah, ¿verdad?, salía del lugar santísimo y era una sombra en el día para cubrirles y guardarles de todo el calor por el extremo del clima. En la noche era la luz que guiaba igualmente para darles calor, en el día les daba sombra. Y vas a entender entonces que de acuerdo a la palabra de Dios, Jesús ¿qué? Jesús fue la Shekinah. Ageo capítulo 2, 6 y 7 dice lo siguiente, hablando precisamente de Jesús. Dice lo siguiente, Ageo 2, 6 y 7. A la luz de la palabra, dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Sabes quién es el deseado de todas las naciones? Es Jesús. Y llenará de gloria esta casa, así ha dicho Jehová. Y el versículo siguiente, el versículo 8 dice, la palabra es lo siguiente, dice, mía es la plata, mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. El versículo 9, que es la clave para nuestro contexto, vea, dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Sabes quién es la gloria de Dios? Es Jesús. Por lo tanto dice, la gloria postrera significa Jesús en persona, que vino aquí a la tierra, será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. 2.9, de Ageo 2.9. Entonces vamos a entender que la Shekinah es ¿quién? Es Jesús. Y por eso, a la luz de la palabra de Dios, encontramos prácticamente en San Juan capítulo 1:14 que dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria es la Shekinah, recuerda. Gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y verdad. Gracias a Jesús, como la gloria de Dios, la Shekinah de aquel entonces, tú y yo tenemos ¿qué? Tenemos la salvación por gracia, obedeciendo la verdad como la palabra de Dios. Y el último texto que se encuentra aquí en esta parte de la Shekinah, encontramos en Hebreos capítulo 1, versículo 2 y versículo 3, que dice lo siguiente. Mira, dice así mismo, hasta el día, Hebreos capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Hebreos capítulo 1, 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo
el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria. Ahí está. ¿Quién es el resplandor de la gloria de Dios? Jesús. En aquel entonces en el lugar santísimo representado como la Shekinah o la gloria de Dios. Y la imagen misma de su sustancia. ¿Quién es la imagen de la sustancia del Padre? Es el Señor Jesús. Nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestra majestad, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Señor Jesús. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Quién la efectuó? El Señor Jesús. Se sentó a la diestra de la majestad de los cielos. Aquí aclaramos algo importante, ¿no? La gloria de Dios es el Señor Jesús. Él fue el que prácticamente, ¿qué? Purificó nuestras vidas muriendo en la cruz del Calvario, como es todo este proceso. Entonces, en otras palabras, en este momento, a la altura del tiempo, Jesús se encuentra allá en el santuario celestial, delante del arca del pacto, ministrando en el lugar santísimo. ¿Cómo lo podemos comprobar? Dice el libro de Apocalipsis capítulo 11 versículo 19. Dice lo siguiente, vea, para nuestro tiempo Apocalipsis habla y dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Dónde se encuentra el templo de Dios? En el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Aquí dice, y el arca de su pacto se veía ¿dónde? En el cielo. Vamos a entender entonces que en este momento Jesús se encuentra en el santuario celestial, vea, pero exactamente delante del arca del pacto, que es donde está prácticamente ministrando, porque la ley de Dios está vigente. Y por eso es interesante, mis amados, conocer la verdad del santuario, que fue echada por tierra durante la Edad Media, y que ahorita en este tiempo final está aquí, está siendo restaurada toda esa verdad que fue echada por tierra. Y por eso, si tú crees en Dios, vas a aceptar a Jesús, que está en este momento ministrando delante del lugar santísimo, delante del arca del pacto. Allá el Señor Jesús ministra por ti y por mí, abogando, porque tú y yo transgredimos la ley de Dios muchas de las veces, perdonando nuestras iniquidades y nuestros pecados, y día con día, ¿qué? Perseverando, bueno, mejor dicho, día con día mirándonos con amor, porque Él es ¿qué? Él es nuestro Redentor. Ahora mira, algo interesante, la verdad del santuario fue echada por tierra. Todo esto que te expliqué, con todo el respeto que se merece, pregúntaselo a un hermano católico. A ver si te lo puede explicar. Y hermano católico, yo te invito a ti para que lo comprendas y para que lo sigas de todo corazón. Porque esta es la verdad del santuario que fue echada por tierra durante el tiempo de la Edad Media. Ahora mira, algo interesante. Solamente en el santuario, por ejemplo, había prácticamente, diariamente estaba el sacrificio continuo. Bueno, dirás, ¿cómo lo comprobamos? Mira, había 7 fiestas. 7 fiestas en lo que eran prácticamente anuales. Estas 7 fiestas anuales, prácticamente con la ayuda de Dios, eran prácticamente la Pascua, que es la primera fiesta. Aquí la tenemos, la Pascua, donde enseñamos la flecha. La siguiente fiesta era prácticamente la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta número 3 era la fiesta de la gavilla. Y lo tenemos, vamos a señalarlos. La fiesta número 4 era la fiesta del Pentecostés. La fiesta número 5, me regreso, aquí nos enseñan las flechas, era la fiesta de las trompetas. La fiesta número 6, ¿verdad? 4, 5, 6, era la fiesta del día de la expiación. Y la fiesta número 7 era la fiesta de los tabernáculos. Dirás tú, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Mira, al restaurar la verdad del santuario, es interesante saber que toda la profecía se encuentra dentro del santuario. ¿Por qué? Porque aquí vas a encontrar el principio, que es Jesús. Él dijo, yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega. Aquí está Jesús primeramente. Y de Jesús parte ¿qué? La profecía, parte el sacrificio, parte la salvación, parte todo. Y por eso que Jesús el Señor es todo. Y vas a encontrar entonces que de acuerdo a Levítico 23 versículo 5 dice, en el día 14 Pascua es de Jehová. Ahora vea, en el día 14 del primer mes. Vea, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Entonces, volviendo prácticamente a nuestra presentación, vas a encontrar que el mes primero era prácticamente contemplado como el mes de Nisan. Y si tú analizas, tenía prácticamente todo un recorrido. Y aquí vamos a encontrar que, de acuerdo a la palabra de Dios,
en el día 10 se apartaba el cordero. Véalo. En el día 10. Y si me acompañas a Éxodo capítulo 12, versículos 2 y 3, vas a encontrar cómo los hebreos en aquel entonces, cuando iniciaron, cómo llevaban a cabo la Pascua. Mire lo que dice la Escritura. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mire, el versículo 4, por mencionar nada más ya, dice lo siguiente: mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno, según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Y el versículo 5 sigue hablando, dice lo siguiente, las características. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Por qué hablaba sin defecto? No torcido, no ciego, no manco, nada de esos defectos. ¿Por qué? Porque señalaban a Jesús como el Cordero de Dios perfecto. Así que en aquel entonces se apartaba el día 10. ¿A quién? Al Cordero. ¿Para cuándo? Para el día 14. Y mira, ya encontramos la Pascua y en el día 14 se llevaba a cabo prácticamente la Pascua. Ahora mira, algo interesante. Podemos leer, por ejemplo, Levítico capítulo 23, a partir del versículo 6 y 7 en adelante. Mira lo que dice, 6 y 7. Levítico 23, 6 dice: a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis pan sin levadura. Versículo 7 dice: el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. El versículo 8 dice asimismo: ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Así que la siguiente fiesta era la fiesta de los panes o ácimos, sin levadura. Y aquí encontramos que en el tiempo de Jesús, cuando Él vino a cumplir la fiesta de la Pascua, el día 14 cayó prácticamente el día viernes o el sexto día. Así que vamos a entender entonces que a la luz de la Escritura, si la fiesta de los panes sin levadura era prácticamente al siguiente día después de la fiesta, diríamos entonces que aquí la fiesta inició ¿qué? El día 15, que fue prácticamente el sábado. Un sábado en el tiempo que vino Jesús. Y a partir del día 15, que es que hoy cayó en aquel entonces cayó el día sábado, vamos a entender que de ahí le cuentas todos los 7 días y vas a encontrar que 7 días se comía ¿qué? Panes sin levaduras. Y el primer día era una santa convocación, no se trabajaba. El séptimo día de la fiesta tampoco se trabajaba. Y en esta fiesta, que es la segunda, se simbolizaba también ¿a quién? A Jesús como el pan de vida. La fiesta siguiente es la fiesta de la gavilla. Y de acuerdo a la palabra de Dios, vas a encontrar tú en Levítico 23, versículo 10 y 11. Mira lo que dice la palabra de Dios. Te estoy explicando esa parte para poder entender prácticamente el santuario. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega o cosecha. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Aquí tenemos. Mira, si la Pascua cayó el viernes, enseguida empieza la semana de los panes sin levadura. El sábado es un sábado de doble solemnidad porque es sábado semanal, es sábado de la gavilla, donde no se trabajaba. ¿Por qué? Porque era el primer día de la semana de los panes. Pues el siguiente después del sábado era domingo. Así que, de acuerdo a la Escritura, el día domingo era cuando se llevó a cabo, diríamos, la fiesta de la gavilla. Pero en el cumplimiento con Cristo Jesús es que se cumplió la resurrección. Aquí fue el día 16, ¿verdad? Digamos, en el tiempo de Jesús, cuando vino ¿qué? La fiesta de la gavilla. Esta fiesta de la gavilla simboliza prácticamente todos los primeros frutos de la resurrección que Jesús se llevó ¿a dónde? Al cielo, en ese día. ¿Cómo lo encuentras? ¿Me puedes acompañar un poquitito? Ya me adelanté, pero lo encontramos prácticamente en Mateo capítulo 27. Si me acompañas, a partir de los versículos 50 en adelante. Mateo 27, 50 dice lo siguiente: Mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Versículo 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros
y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Mira, aquí está la clave. Muchos se levantaron, ¿sí? Aquí tenemos prácticamente que los primeros resucitados. Y el versículo siguiente, vea lo que dice. Estamos en el versículo 53 que dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, este versículo debiera de estar después del capítulo 28, donde dice que el día domingo fue cuando resucitó Jesús. Mateo 28:1 dice lo siguiente, mira, 28:1 de Mateo 1 y 2 dice lo siguiente. A la luz de la palabra de Dios dice, pasado el día sábado, el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. El sábado es el séptimo día, el domingo el primer día de la semana. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces aquí sale Jesús resucitando. Entonces diríamos, ¿no?, que después de la resurrección Jesús, ¿qué? Sacó a todas estas primicias. ¿De dónde? De la tumba. Y por la gracia de Dios fue cuando se presentó delante del Padre con las primicias. Mira, y la siguiente fiesta es el Pentecostés, es la cuarta fiesta. Y la fiesta del Pentecostés simbolizó prácticamente en aquel entonces cuando Jehová Dios descendió en el monte Sinaí. Sin embargo, Levítico 23:15 dice, mira lo que dice lo siguiente aquí. Vea, Levítico 23:15 dice, habla a los hijos de Israel y diles, vea, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Versículo 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Y el versículo 17, miren lo que más se hacía. Dice, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida y serán de 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura como primicias para Jehová. Versículo 18 dice, asimismo, y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, un becerro de la vacada. Ahí lo tenemos. Mira, volviendo entonces al Pentecostés, vamos a entender entonces que era un día muy solemne. Es lo que se le llama la fiesta de las semanas. Porque aquí dice, ¿después de qué? Después del día de reposo, el día que se ofreció la gavilla mecida, que cayó el domingo 16. A partir de ahí se cuentan 7 días. El domingo primer día y el séptimo día cae en sábado. Entonces si lo multiplica 7 por 7, 49. Cae en sábado. Y el día siguiente era domingo. Entonces diríamos que el Pentecostés cayó el primer día de la semana. El domingo no existía todavía. Recuerda. Hoy en día sería acá prácticamente en el día domingo, el día del Pentecostés. Ahora, en ese día también, para tu conocimiento, de acuerdo a Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Dice, y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Vea, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y el versículo 3 dice lo siguiente. Versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que aquí vamos a encontrar entonces que estas cuatro primeras fiestas tuvieron un cumplimiento. ¿Sí? El Espíritu Santo, ¿qué? Fue el día del Pentecostés. Entonces, las siguientes fiestas, por ejemplo, aquí también dice que ningún trabajo de siervo haréis. Y la siguiente era la fiesta de las trompetas, pero esta era prácticamente al séptimo mes. La siguiente, el día de la expiación, y la siguiente, los tabernáculos. Y prácticamente entre el Pentecostés y la fiesta de las trompetas, prácticamente en la profecía se separa toda la historia, diríamos de los 7 sellos. Y por eso es la importancia de ¿qué? De poder restaurar la verdad del santuario. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a encontrar entonces prácticamente cómo Jesús cumplió la fiesta de la Pascua. Nada más lo pongo aquí. Mira, Jesús, por ejemplo, por la gracia de Dios, Él llevó a cabo la Santa Cena. Para tu conocimiento, para poder entender prácticamente el esquema de la Pascua, vamos a entender que el día 14 lo extendemos en 24 horas. El 14 de Nisan, la Pascua de Jehová. Y, digamos, ¿no? Jesús es preparado para morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se pone el sol
se pone el sol. Después del sol, la puesta del sol, es el día, diríamos el día 14. Y ese día cayó prácticamente un día viernes. Así que la puesta del sol inicia, mejor dicho, el día del 14 inicia la puesta del sol del jueves, si tú lo quieres llamar en nuestro lenguaje. A las 6 de la tarde porque era el equinoccio. Recuerda que los días y la noche son iguales. Entonces vamos a entender y poder explicar que si tú analizas las 6 de la tarde, empiezan las 7, las 8, las 9, las 10, las 11, las 12, la 1, la 2, hasta las 6 de la mañana. En el tiempo judío, en el calendario gregoriano, las 7 es la primera hora, las 8 es la segunda, las 9 es la tercera hora, y así sucesivamente. A tal grado que Jesús más o menos entre las 9 y 10 de la noche llevó a cabo la Santa Cena. Y prácticamente de acuerdo a esto, igualmente fue entregado. ¿Y cómo lo comprobamos? Mira lo que dice San Juan capítulo 18, versículo 12 y versículo 13. Miren lo que dice San Juan 18, 12 y 13. Jesús es entregado, Judas llega, lo entrega con un beso, mira, y pasa lo siguiente, dice, entonces la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año. Me voy hasta el versículo 24, 18, 24, que dice, mira, aquí se pasaron, diríamos, al Señor Jesús porque no pudieron comprobarle. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote prácticamente hace juicio, reúne al Sanedrín y en el Sanedrín no encuentran culpable a Jesús. Y fue cuando prácticamente lo llevan ante Pilato para que él ejecute a Jesús. Y vas a encontrar entonces que cuando va ante Pilato ya prácticamente está por amanecer y iniciar en la parte del día, del viernes, dice San Juan 18, 28. Mira lo que dice la palabra de Dios lo siguiente. San Juan 18, 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. El pretorio es donde estaba prácticamente Pilato. En aquel entonces el gobernador de Judea. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Qué grande contradicción. Comer la Pascua cuando Jesús era ¿qué? La Pascua. No lo entendieron cuando Jesús dijo el que comiera mi cuerpo. Entonces vamos a entender que Pilato lo toma y ¿sabes a qué horas crucificaron al Señor Jesús? ¿Sabes a qué horas murió Jesús? ¿Sabes a qué horas llegaron las tinieblas aquí en la tierra? Eso es lo que dice el santuario. Mira, por eso que la verdad del santuario nos habla de Jesús. Y el Señor es el centro de todo. Mira, Marcos capítulo 15, versículo 25, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice Marcos 15, 25, y era la tercera hora cuando le crucificaron. Mira, a la luz de la palabra de Dios, vamos a entender cuál es la tercera hora. Bueno, nuevamente inicia el conteo. Si tú analizas, por ejemplo, a la luz de la Biblia, las 6 de la mañana de nosotros, diríamos, es nuevamente el amanecer, que son 12 horas judías. E inicia nuevamente el conteo hebreo, primera hora, segunda hora, tercera hora, hasta nuevamente 12 horas, hasta las 6 de la tarde. En el tiempo de nosotros serían las 7 de la mañana, las 8 de la mañana, las 9 de la mañana, así que la tercera hora son las 9 de la mañana. Y por eso Marcos 15, 25 nos está declarando que era la tercera hora cuando le crucificaron. Entonces diríamos que Jesús es colgado desde la tercera hora, 9 de la mañana, ¿hasta cuándo? Prácticamente hasta la 9ª hora. Vamos a leer ahora Mateo 27 del 45 al 50. ¿Qué dice la Escritura? Mira, la Escritura menciona en Mateo 27 del 45 al 50 lo siguiente. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. La hora sexta recuerda que son las 12 del día, la hora 9ª son las 3 de la tarde. Cerca de la hora 9ª Jesús clamó a grande voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el versículo siguiente dice, algunos de los que estaban ahí decían, al oírlo, Elías llama a este. Y el versículo 48 dice, al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Versículo 49 dice, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Y el versículo 50 dice, mas Jesús habiendo clamado a grande voz, entregó el Espíritu. Entonces vamos a entender, mis amados, que cerca de la hora novena prácticamente es que son, diríamos, las 3 de la tarde. Porque la hora tercera son las 9 de la mañana. Y si tú sigues adelante, diríamos la hora cuarta de los hebreos son las 10 de nosotros, las 10 de la mañana, la hora quinta, las 11, la hora sexta, las 12 del día, la hora séptima, las 1 de la tarde, la hora octava, las 2 de la tarde, la hora novena, las 3 de la tarde. Así que vas a entender que durante este tiempo
estas horas de la hora sexta hasta la hora novena, de las 12 del día a las 3 de la tarde, hubo tinieblas en toda la tierra. ¿Y a quién se refieren las tinieblas en toda la tierra? Que el Padre derramó su ira sobre Jesucristo, su Hijo, la ira, todos los pecados de la humanidad, y por causa de nuestra vida, el Señor Jesús murió a las 3 de la tarde como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso vas a entender que, de acuerdo a Números 28, del 2 al 4, era prácticamente el sacrificio de 2 corderos, uno en la mañana y otro en la tarde. Entonces quiero entender que Jesús inició el sacrificio, vea, manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas, en olor grato a mí guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año cada día. Será el holocausto continuo. ¿Sabe qué significa holocausto continuo? Significa talmid. Y la palabra talmid es una ofrenda en la cual Dios te acepta en todo tiempo y en cualquier circunstancia de la vida, de cualquier sociedad, de cualquier pecado. Y el talmid, que es el holocausto continuo, era prácticamente el quemar el cordero en la mañana y continuar en la tarde. Un cordero ofrecerás en la mañana y el otro lo ofrecerás en la caída de la tarde. Aquí vamos a entender entonces que quiero entender también que Jesús inicia con el primer sacrificio aquí a la 3ª hora cuando lo crucifican. Él es el talmid, la ofrenda que se ofrece delante del universo para ser perdonados, y muere prácticamente como el segundo cordero igual a la 3ª hora, a las 3 de la tarde o la 9ª hora. Entonces diríamos que Jesús es ¿qué? Es el talmid. Pues este fue el continuo sacrificio quitado durante ¿qué? La Edad Media. Y por eso hoy en día Jesús sigue siendo ¿qué? El talmid. Es la ofrenda que se ofrece a la humanidad, al mundo, para que sean aceptados ante el Padre y sean perdonados y tengan salvación. Y por eso vas a entender que por la gracia de Dios, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para derramar la sangre por ti y por todos mis amigos y por todos nuestros seres amados. Y es un privilegio presentarte al Maestro, porque Él es el que murió por nosotros. Por eso Lucas 23:54 dice que el día de la preparación estaba por comenzar ¿qué? Véalo, vamos a leer esa parte. Era el día de la preparación, estaba por comenzar el día de reposo o el sábado. Jesús murió prácticamente ¿qué? El día sexto. El 6º día o el día viernes, como lo estamos señalando aquí, que fue cuando se cumplió la Pascua. Y vas a entender entonces que si Jesús murió, ¿cuánto tiempo duró en la tumba? Bueno, vamos a empezar que muerto desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde es 3 horas del día viernes. Y del día siguiente prácticamente, del día domingo, vamos a encontrar entonces que Jesús prácticamente a la luz de la Biblia resucitó. Pasó el sábado 24 horas, ¿verdad? 24 horas más 3 horas del viernes, son 27. Y Jesús resucita prácticamente, diríamos, ¿no? El domingo, ¿sí? ¿A qué horas? A la 9ª hora, que son prácticamente como las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque tiene una connotación científica, diríamos, de cómo Dios cumple su palabra. Y se lleva a cabo ¿qué? La fiesta de las primicias, ¿cuándo? A las 9 de la mañana del día domingo. Y es cuando Jesús se presenta ante el Padre con las primicias o los primeros frutos de la resurrección. Por lo tanto, Jesús murió en estado de la muerte, duró solamente 36 horas, ¿verdad? Y por lo tanto, en 36 horas no se muere ¿qué? No se descompone un cuerpo. Y por la gracia de Dios, Jesús resucitó. Y esa es la garantía que tú y yo tenemos, ¿qué? De ser salvos. Así que para mí es un privilegio presentarte al Maestro Jesús. Y nuevamente, el leer la verdad del santuario echada por tierra, te presento a Jesús, nuestro Salvador, como el Salvador del mundo dentro de la profecía. Y esta verdad que fue echada por tierra, y por eso este sistema, ¿verdad? No da acorde a lo que son prácticamente todo lo que son las fiestas del santuario. Y aquí encontramos entonces que durante el tiempo de Jesús se cumplió la Pascua, los panes sin levadura, la gavilla cuando Él llevó prácticamente a los primeros resultados ante el Padre, y el Pentecostés, que fue cuando prácticamente vino el Espíritu Santo. ¿Te gustaría en este momento aceptar a Jesús? ¿Te gustaría seguir contemplando a Jesús en el lugar santísimo donde en este momento está? Porque Él está ¿dónde? En el arca del pacto, allá en el santuario que está en el cielo. ¿Te gustaría aceptar a Jesús en este momento? Que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, simbolizando la Pascua del santuario. Yo quisiera invitarte para que te pongas de pie. Yo quiero cerrar mi tema.
Y agradezco a Dios porque estás con nosotros y le hace un espacio al Maestro Jesús. Quiero hacer una oración por ti para que Dios nos bendiga y nos acompañe. Gracias nuestro Padre y nuestro Dios porque nuevamente nos das una oportunidad de seguir adelante. Pongo en tus manos, Padre, en este momento a todas las familias que están viendo este programa, Señor, en especial esta conferencia, para que tú les bendigas, para que tú les des dirección santa, para que acepten al Cordero de Dios que es Cristo Jesús, nuestro Salvador, como el único sacrificio perfecto delante de tu presencia. Señor Jesús, invoco tu precioso nombre para que igualmente redimas estas familias, para que guardes y cuides sus personas, les des dirección santa, provea sus necesidades como nuestro Salvador y el Cordero que quita el pecado del mundo. Bendice sus hogares, bendice sus familias, bendice a sus hijos, Padre. Y así mismo, Padre, dales la confianza de que son tus hijos y que sigan a tu Hijo amado Cristo Jesús. Perdónanos, Padre. Humildemente lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Que la paz de Cristo esté contigo donde quiera que vayas y que la verdad del santuario echada por tierra que hoy analizamos se hace verdad guardada en tu corazón y mires al Maestro Jesucristo en el cielo, quien te ve y te observa para cuidarte, para protegerte y para decirte: hijo, hija, te amo tanto que mi sangre sigue siendo el medio de expiación por tus pecados. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde.